Hola chicos, de vuelta. Una vez más estoy intentando transmitirle lo que en la clase en vivo no he podido por inconvenientes de internet. Doy gracias de que ustedes no perdieron el tiempo, ya que la clase no se perdió. Todo esto gracias a lo rápido que estuvo Dante en primero, internalizarse del inconveniente, y segundo, asumir el dictado de la clase, ¿no? Así que bueno, al menos rescato de esta experiencia no deseable, rescato que ustedes fundamentalmente no hayan perdido el tiempo. Bueno, yo voy a hablar de un tema muy importante y creo que la importancia de este tema, primero lo presento al tema, creo que es más razonable. Vamos a hablar de la forma de gobierno y de la forma de Estado. Y decía de que este tema es importante ya que es un tema relacionado con toda la estructura y el funcionamiento del Estado. Eh, Está relacionado directamente con la organización de los órganos de gobierno, eh, y mucho más en países como el nuestro, que tienen una organización de tipo federal. Al hablar de este tema, yo suelo comenzar a, a contarle a los alumnos que la puerta de entrada a la cuestión a nivel constitucional la vamos a encontrar en el artículo primero de la Constitución, porque esta norma es la que nos dice cuál es la forma de gobierno. El artículo, palabras más, palabras menos, dice que la nación argentina adopta para su forma de gobierno, y enfatizo la palabra forma de gobierno, la expresión forma de gobierno, y vamos a ver por qué. La forma representativa, republicana y federal. ¿Por qué enfatizaba esa expresión? Porque las calificaciones de la forma de gobierno, según los términos de la norma que estamos comentando, es representativa y republicana. Y eso se corresponde con la forma de gobierno. Pero la federal no es una forma de gobierno, sino que es una forma de Estado. De manera tal que ustedes tienen que internalizar que dentro del artículo primero está caracterizada no solamente la forma de gobierno, sino también la forma de Estado. La forma de gobierno es aquello que nos conecta o que responde a cuáles son los centros de gobierno, cuáles son los centros que ejercen el poder del Estado. En cambio, la forma de Estado se relaciona con aquellos centros territoriales que tienen poder de decisión política. Es como que la forma de gobierno lo divide al poder en un plano más bien horizontal, y de alguna manera la forma de Estado federal, que también lo divide al poder, pero lo hace en un plano más bien de tipo vertical. Tengan en cuenta ustedes, chicos, que cuando el constituyente decidió darnos esta forma de gobierno, y estoy hablando de la representativa y de la republicana, también de la federal, solo que como forma de Estado, insisto en eso, no desplegó en esto una tarea creativa, una innovación, porque esta forma ya existía, estas características del gobierno ya existían, y le habían llegado a nuestro país por la influencia de la Constitución norteamericana, fundamentalmente a través de Juan Bautista Alberdi. Sin embargo, hay una expresión dentro de la norma en comentario que es
según lo establece la presente Constitución, que nos da la siguiente noción. Bien, el constituyente no fue creativo, como dije. Sin embargo, lo que sí hizo el constituyente es amoldar a esa forma de gobierno y de Estado a nuestras características nacionales. O sea que le dio matices, peculiaridades que tienen que ver con nosotros, con nuestro modo de ser, con nuestra historia, con nuestra cultura. Y de eso es lo que se va a encargar fundamentalmente la Constitución en la segunda parte. Es muy importante que ustedes comprendan estas nociones de forma de gobierno y forma de Estado con las características que en uno y en otro caso se corresponden, porque es lo que a ustedes les va a permitir entender el funcionamiento del gobierno y es lo que a ustedes les va a permitir entender algunas particularidades que tiene nuestro sistema nacional en el modo de organizar las instituciones. Forma representativa. ¿Qué significa esto? Indudablemente la razón de la forma representativa a nivel constitucional la encontramos en el artículo 1, pero también la encontramos en el artículo 22, que es la norma de la Constitución que dice que el pueblo no gobierna ni delibera, sino por medio de sus representantes y autoridades que son creadas por la Constitución. Entonces acá aparece una cuestión sobre la que voy a volver en un momento. ¿Cuál es el otro fundamento a nivel constitucional de que nosotros tenemos un Estado representativo? Indudablemente el preámbulo, instrumento al que ya analizamos en una clase anterior. Y además, esta forma representativa también encuentra su cabida en el artículo 45, que es el artículo que dice que la Cámara de Diputados representa al pueblo de la Nación Argentina. Bien. Ahora, es curioso, podrán notar ustedes, que en nuestro sistema, en nuestro modo de vida, al momento de referirnos a nuestros derechos, a nuestras libertades, es recurrente en la sociedad referirse a la democracia. Y sin embargo, la democracia no está mencionada en el artículo primero, pero tampoco esta forma de gobierno está mencionada en la Constitución de 1853. La llegada de la palabra, el desembarco de la palabra democracia en la Constitución es con la reforma de 1957 en el artículo 14 bis, cuando reconoce que los trabajadores tienen derecho a organizarse en sindicatos libres democráticos. Ha avanzado en la noción democracia la reforma de 1994, cuando hace referencia en el artículo 36, que está dentro de las nuevas declaraciones de derechos y garantías, y es el artículo que hace la defensa de la democracia, de la vigencia, de la Constitución, del régimen constitucional, aún ante las irrupciones institucionales. En alguna clase analizaremos esta noción y este artículo. También está mencionada la palabra democracia cuando la Constitución habla de los partidos políticos en el artículo 38 y cuando hace referencia en la parte orgánica, concretamente en el artículo 75, inciso 19, inciso que es llamado la nueva cláusula del progreso, la Carta Magna vuelve a referirse a la noción de democracia. Bien, de modo tal de que no caben dudas de que nuestra forma de gobierno, además de estas características mencionadas en el artículo primero, es democrática. Pero no es una democracia directa, no es la democracia de la antigua Grecia, del mundo antiguo.
donde el pueblo se reunía en una asamblea, tomaba las decisiones, se autogobernaba, sino que la idea de democracia se vincula, se conecta con la representación. Por lo tanto, nuestra forma de gobierno es una democracia representativa. De modo tal de que, como dice el artículo 22, el pueblo no gobierna sino por medio de sus representantes. Ahora, ¿qué implica la idea de un gobierno republicano? Bueno, esto nos lleva de alguna manera a que nos remontemos en el tiempo y tenga que hacer referencia a algo que ustedes ya conocen, pero es bueno ir conectando los conceptos y las ideas en el momento en que uno aprende, porque consolida mejor, de mejor manera el conocimiento. ¿Recuerdan ustedes al constitucionalismo como un movimiento político, filosófico, que ha tenido distintas etapas en la historia? Y el constitucionalismo clásico, aquel del siglo XVIII, va a defender las ideas de que el pueblo es soberano. El pueblo es soberano. Y por lo tanto es el pueblo el que tiene la capacidad y a quien le corresponde tomar sus decisiones para organizar el gobierno. Ahí vemos cómo la palabra pueblo y soberanía se conectan. Además, este constitucionalismo clásico planteó la necesidad de que el poder debía estar limitado. Recuerden ustedes que la historia nos mostraba cómo el hombre venía de opresiones permanentes, reiteradas a lo largo de los siglos como consecuencia de las monarquías, especialmente aquellas monarquías absolutistas. Entonces este movimiento reaccionario plantea defender la libertad, defender las libertades del hombre, los distintos derechos esenciales del hombre, y para esto plantea la necesidad de limitarlo al poder. Y la manera en cómo va a encontrar razonable limitarlo al poder es a través del principio de la división del poder. De manera tal que las nociones esenciales de la forma republicana de gobierno son que el poder esté dividido, que el poder esté limitado. ¿Para qué? Para que no se avasalle ni la libertad ni los demás derechos de las personas. Esa es la idea clásica de la noción republicana. Y esa es la razón por la cual el poder se encuentra dividido. ¿Cómo palpamos esa división de poderes en nuestra Constitución? Bueno, si nos vamos a la parte orgánica, vamos a ver que en una gran cantidad de artículos, a partir del 44 y siguientes, la Constitución va a dedicar una parte para cada uno de los poderes del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial. La división clásica de la división de los poderes. Pero no es la única, porque también en la parte dogmática, concretamente en el artículo 30, que es la norma que establece el mecanismo de reforma constitucional, ustedes van a ver que el proceso de reforma constitucional consta de dos etapas bien diferenciadas: la preconstituyente, que es la que está a cargo del Congreso, y la constituyente propiamente dicha, que está a cargo de una convención, de un poder constituyente. De manera tal de que esa es otra manifestación de la división del poder: poder constituyente, poderes constituidos. Y la otra manera de dividir el poder dentro de la organización del Estado
es a través justamente del federalismo, noción sobre la que vamos a avanzar un poco más adelante. Pero el federalismo también plantea una necesidad de dividirlo al poder, nada más que esa división es en base a el territorio. De manera tal de que cuando ustedes hablen de división del poder, en la actualidad, tengan bien presente que eso implica la división entre los órganos constituidos, que es la clásica, la división del poder entre poder constituyente y poderes constituidos, y la otra noción de división del poder que la relaciona con el territorio, que es entre un gobierno nacional, un gobierno central y los gobiernos de provincia. Todo esto implica la división del poder. En cuanto a la justificación de la división del poder, ya lo hemos dicho, la necesidad de limitar el poder para que el poder no avasalle la libertad del hombre ni tampoco los derechos de las personas ni de la sociedad. Pero además la Corte ha dicho de que la división del poder surge como una necesidad para la especificidad de las tareas con las que cada órgano de gobierno debe cumplir. Al estar el poder dividido en órganos o secciones de gobierno, cada uno de ellos tiene atribuciones o competencias determinadas por la Constitución, y esas competencias es lo que va a ayudar o va a delinear la fisonomía, la estructura, la organización que ese poder, esa sección del gobierno tenga. No es lo mismo organizar un poder del Estado para cumplir tareas legislativas que para cumplir tareas jurisdiccionales, que es la que cumplen los jueces que forman parte del Poder Judicial. Estos últimos resuelven conflictos. El legislativo es fundamentalmente el creador de las normas. Y esto, vuelvo sobre lo que decía, incide en la manera en que el poder se va a estructurar y cómo el poder va a funcionar. De manera tal de que, de acuerdo a lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, esta es otra razón por la que el poder se haya dividido, la necesidad de especificidad. Bien, al hablar de forma republicana de gobierno, ya hemos dicho que las ideas centrales son división y límites del poder. Pero además, la forma republicana de gobierno nos conecta con otros elementos que hacen al principio republicano. Por ejemplo, periodicidad de los cargos públicos, publicidad de los actos de gobierno, responsabilidad de los gobernantes. Todas estas son nociones complementarias a la forma republicana de gobierno y vamos a verlas. Bien, ahora ustedes también es importante que tengan en cuenta que la forma republicana de gobierno en cuanto a esta noción primera de la división del poder es una idea que de aquella imagen clásica donde los órganos de gobierno estaban divididos ha ido experimentando cambios, y estos cambios han sido consecuencia de la evolución que ha tenido el Estado. Y otra vez esto nos conecta con el constitucionalismo, nada más que ahora el de la segunda etapa. Porque este movimiento en su segundo periodo, el constitucionalismo social, como consecuencia de algunos fracasos a algunos sectores sociales que de alguna manera quedaron marginados por el constitucionalismo de la primera etapa, este movimiento evoluciona, reacciona y dice: es necesario proteger el derecho de ciertos sectores de la sociedad, fundamentalmente los trabajadores, la familia. Y como consecuencia de eso propone
resguardar ciertos derechos de estas clases sociales, o de estos, mejor dicho, sectores sociales. En nuestro régimen constitucional, la repercusión de esto fue la reforma de 1957 y la incorporación del artículo 14 bis. De manera tal de que la garantización y la concreción de estos derechos sociales va a demandar de un mayor intervencionismo del Estado. Ojo a esto, porque de un Estado abstencionista, que es el Estado propio del constitucionalismo clásico, en el constitucionalismo social o de la segunda etapa se volverá un Estado, intervencionista. De manera tal de que ahí tenemos un elemento relevante. Otro elemento relevante va a ser la creciente necesidades de la sociedad, las crecientes demandas que ahora ya tenían resguardo constitucional por estos derechos que desembarcan sobre las constituciones, y en reacción estos sectores sociales, los trabajadores, la familia, empiezan a reclamarle cosas al Estado y el Estado empieza a ensanchar sus tareas y el Estado se vuelve más intervencionista. Pero también han ocurrido a lo largo de la historia, y ya con estos derechos de segunda generación constitucionalizados, ciertas crisis fundamentalmente en materia económica. Como consecuencia de esas crisis en materia económica, el Estado se volvió más intervencionista en la regulación de ciertos derechos, fundamentalmente el derecho de propiedad. ¿Y qué pasó? Esto nos conecta con la idea del artículo 14. El artículo 14 dice que las personas gozan de los siguientes derechos, los enumera conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Esta idea, esta noción, se relaciona con el poder de policía, es decir, ese poder que tiene el Estado por medio del Congreso fundamentalmente, de establecer la regulación, de establecer cómo deben ejercerse, cuáles son los límites, cuáles son las facultades de los derechos fundamentales. Poder de policía. Pero ese poder de policía se va ensanchando. Hago un paréntesis, nociones muy elementales, porque estos son temas fuertes de la materia que lo vamos a ver más adelante. Nada más que no puedo dejar de mencionarlo, porque si no, no se entendería del todo el contenido de la clase de hoy. Decía entonces de que el intervencionismo del Estado en las épocas de crisis genera de que ese poder de policía sea más regulador, sea más restrictivo de los derechos fundamentales. Pero ¿qué pasa? Muchas veces esa regulación de los derechos fundamentales no solamente la ha hecho el Congreso, sino que a partir del siglo XX fundamentalmente, en la mayoría de los estados, se ha generado un fenómeno que es el corrimiento del protagonismo del rol del Congreso, el ensanchamiento de las funciones del Estado y el ensanchamiento fundamentalmente de la asunción de esas funciones ensanchadas del Estado por parte del Ejecutivo. Y es cuando el Ejecutivo empieza a dictar normas que deberían haber sido dictadas por el Congreso, que el Congreso no dicta las normas. Las causas de esto dependen de cada Estado, y van a ser analizadas cuando demos el tema pertinente. Pero en definitiva lo que quiero expresar es que se ensancha las potestades que se va apropiando el Ejecutivo
avanzando sobre el legislativo, y ahí aparecen los decretos de necesidad y urgencia. A decretos que empiezan a regular en estas épocas de crisis, que es de donde había partido, las épocas de dificultades, son usadas por el Poder Ejecutivo para legislar. Siendo más agrandado el poder de regulación del Estado. En ejercicio, como decía, del poder de policía, pero poder de policía que ya no era ejercido por el Congreso, sino por el Ejecutivo. De manera de que esta es otra causa, es otro orden de causas que está directamente relacionado con la división del poder. Y además, en nuestro país particularmente, ha habido un fenómeno institucional lamentable, que son las reiteradas interrupciones de los regímenes constitucionales. Todo esto como consecuencia de que a partir de 1930 van a existir a lo largo del tiempo reiterados gobiernos de facto que guardaron la Constitución en un cajón y se irrumpió el régimen constitucional. De manera tal de que este fenómeno, el ensanchamiento de las funciones del Estado, el agrandamiento de las atribuciones del Poder Ejecutivo, el avasallamiento del Ejecutivo de la función legislativa, apropiándosela al legislativo, van a ser, y las necesidades de que el Estado vaya dando mayores respuestas y contenciones a la gente como consecuencia de la incorporación a las constituciones de los derechos de segunda generación, los derechos sociales, van a ser los factores por los que se va a producir cierta mutación en la idea clásica de la división de los poderes. Porque la idea clásica de la división de los poderes plantea algo muy sencillo. El Congreso, el Poder Legislativo, encargado de dictar fundamentalmente las leyes. El Ejecutivo administra y el Judicial se encarga de la función de impartir justicia. Pero con este fenómeno que les acabo de describir, de estas tres causas, esa idea clásica de la división de los poderes queda desdibujada, fundamentalmente en una situación delicada, que es que el Poder Ejecutivo avanza sobre la función legislativa. Y es ahí donde aparecen los decretos de necesidad y urgencia, los decretos delegados, los decretos de promulgación parcial de leyes. Yo no me voy a meter en estas cuestiones porque no hacen al temario de la clase. Sí les digo que son elementos muy importantes que van a ser desarrollados en extenso en el cursado, pero en la Argentina no puedo obviar decirles que fueron reconocidos fundamentalmente los decretos de necesidad y urgencia por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación antes de que ellos sean constitucionalizados. Es decir, cuando los decretos de necesidad y urgencia todavía no estaban reconocidos por la Constitución, la Corte ya había dicho que eran constitucionales. Y el leading case, en este sentido, el precedente jurisprudencial va a ser el caso Peralta de 1990. Recuerden ustedes que nuestra última reforma constitucional, que es la que constitucionaliza a los decretos de necesidad y urgencia, a los decretos delegados y a los de promulgación parcial de leyes, va a ser recién en 1994. Bien, hace un momento les dije que los principios republicanos se manifiestan, además de la división de los poderes y todo lo que venimos analizando en relación a esta noción, está relacionado con la periodicidad de los cargos públicos. Bueno,
En este sentido, ustedes tengan en cuenta que nuestro régimen constitucional plantea la duración de los mandatos. Así, por ejemplo, para el presidente y para el vice establece una duración en el mandato de 4 años con la posibilidad de ser reelegidos. Lo mismo hace con respecto a los diputados y a los senadores, que tienen una duración de 6 años. En el caso de diputados y senadores, ambos pueden ser reelegidos indefinidamente, de manera tal de que ese principio de la periodicidad de los cargos públicos tiene respaldo constitucional. Por ahí las diferencias que se van a dar, analizando poder por poder, es que en el caso del Ejecutivo cabe una sola reelección y en el caso del Legislativo caben reelecciones reiteradas, sin que deban pasar un periodo de tiempo en el medio. Y el Poder Judicial, a diferencia de los dos primeros, es un poder donde justamente una de las garantías que hace al funcionamiento del Poder Judicial es la inamovilidad en el cargo. Tengan en cuenta también ustedes, cuando hablamos de los principios de representación, del principio de la idea republicana de gobierno, que la participación de la sociedad en cuanto a la elección de sus representantes no es la misma. Hasta antes de la reforma del 94, por ejemplo, el electorado, el pueblo, no elegía al presidente y al vice, de manera tal de que ahí había una representación de segundo grado, dicen los estudiosos del derecho constitucional. ¿Y por qué de segundo grado? Porque en el viejo régimen de elección del presidente y vice, lo que hacía el pueblo era elegir a los electores, y eran los electores los que en definitiva elegían al presidente y al vice. Distinto el caso de la Cámara de Diputados, porque la Cámara de Diputados, el pueblo, el electorado sí elegía, o sea que ahí había un nivel de participación de primer grado. Y en el caso de los senadores también era de segundo grado, porque las personas no elegían como ahora a sus senadores, el electorado no elegía a los senadores, sino que estos eran elegidos por las legislaturas provinciales. Y en el caso del Poder Judicial, la participación ya era de un grado más remoto todavía, porque a los miembros del Poder Judicial, tanto a los jueces de la Corte como a los tribunales inferiores, ¿quién los elegía? El presidente con el acuerdo del Senado. O sea que el nivel de participación de la gente en eso era nada. Bien, ahora, en estas ideas, también hay que tener en cuenta, ya lo había mencionado antes, al concepto de soberanía. Es decir, la soberanía del Estado es que el Estado no reconoce una autoridad superior a la de él. Y en consecuencia es el que tiene la capacidad de organizarse. El pueblo, como un ente político, es donde vive la soberanía. Pero, ¿de qué manera se ejerce en nuestro sistema la soberanía? Y ahí vienen elementos que complementan a la forma de gobierno, elementos que son esenciales a nuestra forma de gobierno. ¿A qué me refiero? Me refiero al voto, me refiero a los partidos políticos y a los sistemas electorales. ¿Por qué? Porque el pueblo, como depositario de la soberanía, por sí mismo no se puede gobernar. Entonces, a través del principio representativo, y de acuerdo a lo que dice el artículo 22, que ya lo analizamos, elige a los que lo van a gobernar. Pero esto es una idea inconclusa
si no pensamos en la función que tiene el sufragio, activo y pasivo, es decir, el derecho a elegir y el derecho a ser elegido, y si no pensamos en los partidos políticos, porque es a los partidos políticos a los que la Constitución le da un rol esencial para el funcionamiento del sistema de gobierno, para la democracia. Y las normas inferiores a la Constitución le reconocen el derecho a la exclusividad de postular los candidatos. Entonces, pueblo, soberanía, sufragio, partidos políticos, sistemas electorales. Todas ideas complementarias que son los que van a dinamizar estos principios representativos republicanos. Bien. Además de la periodicidad de los cargos públicos, dije que otro de los caracteres de la forma republicana de gobierno era la responsabilidad de los gobernantes. ¿Y qué es esto de la responsabilidad de los gobernantes? Bueno, si ustedes se fijan en la Constitución, el presidente, el vice, los miembros de la Corte están sujetos a un juicio de responsabilidad que es el juicio político. En el caso de los diputados y de los senadores, también tienen responsabilidad porque pueden perder los fueros, las protecciones que tienen, y también pueden ser removidos del cargo por sus pares. De manera tal de que la responsabilidad de los gobernantes también tiene un tratamiento por la Constitución, y es bueno y es necesario que así sea, porque de otra manera el poder sería ilimitado. Si no hay responsabilidad, no hay límite para la función de gobierno. En este sentido, es muy importante la ley de ética pública, que es una ley que establece todos los deberes, todas las responsabilidades, las limitaciones que tienen los funcionarios del Estado. Es una ley dictada por el Congreso, ya tiene varios años, y comprende a todos los funcionarios públicos, incluidos los jueces. Esto, digo, muy importante dentro de este principio republicano que es la responsabilidad de los gobernantes. Otro elemento importantísimo dentro de la noción republicana de gobierno es la publicidad de los actos de gobierno. Y en este sentido debemos lamentar de que nuestra Constitución no tiene, lamentablemente, una norma expresa que regule la publicidad de los actos de gobierno. ¿Qué tiene nuestra Constitución en materia de publicidad? Y bueno, tiene una disposición que dice que en sesión pública del Senado se van a elegir, se va a dar el acuerdo a los jueces que postule el presidente y a ciertos funcionarios de rango. Otra norma en relación a la publicidad, pero de modo indirecto, en el artículo 42, por ejemplo, cuando habla de la participación que los usuarios tienen en la regulación de los servicios públicos, esto se conecta con la idea de la información. Esta tarea, este rol que las personas pueden cumplir en materia de servicios públicos, está relacionada con la información a la que deben acceder y de ahí a la publicidad. También el Consejo de la Magistratura, que es el órgano que está en el ámbito del Poder Judicial y que tiene, entre otras funciones, la de proponer ternas para los jueces inferiores a los de la Corte Suprema y demás funcionarios judiciales, es decir, aquellos que son jueces de primera, de segunda instancia y otros funcionarios judiciales, bueno, lleva a cabo sesiones que son públicas. Llamativamente,
en materia del poder legislativo, no hay una norma en la Constitución que diga que la labor de los diputados, de los senadores o las sesiones del Congreso son públicas. Sin embargo, los reglamentos de las cámaras sí establecen la publicidad de las sesiones, que por excepción pueden ser secretas. Esto se relaciona de alguna manera con algo que chocó contra este principio republicano de la publicidad, que fue la existencia de muchas leyes secretas que se dieron en el marco de sesiones que tuvo el Congreso secretas, leyes que, bueno, hace algunos años se dictó una ley que estableció que no debían haber leyes secretas y que aquellas que ya existían debían ser publicadas y puestas en conocimiento de la ciudadanía. En relación a la publicidad, algo más que reste decir, en el orden nacional, eso es importante, tenemos una ley que es una ley que garantiza el acceso de la ciudadanía a la tarea de gobierno. Es la ley de acceso a la información. Ley que lamentablemente rige en el orden nacional, pero que en Tucumán lamentablemente no la tenemos. Y en materia de la tarea judicial, hace a la publicidad de la función pública, bueno, la muy buena accesibilidad que hay hoy por hoy con la informatización de los procesos judiciales y la existencia de páginas, sitios web del Poder Judicial. Hoy la ciudadanía, a través de estos sitios de internet, puede entrar a ver los procesos judiciales, salvo en aquellos casos en que por razones muy particulares está prohibido el acceso a este tipo de información. Son normas de excepción. Por ejemplo, que esté comprometido en algún proceso judicial algo que comprenda la vida de un niño. Bueno, ahí eso va a estar reservado, va a ser de acceso reservado, y solamente van a poder ver la información en el sitio web las partes o los abogados de las partes con una clave de acceso especial. Pero fuera de los casos de excepción, en general las personas pueden, como decía, conocer el desarrollo de los procesos judiciales. Esta posibilidad de accesibilidad rige con respecto al Poder Judicial de la Nación, al Poder Judicial Federal, y también funciona muy bien en ese sentido en el Poder Judicial de la provincia. Y el otro principio que hace a la forma republicana de gobierno, y con esto voy terminando la primera parte de la clase, me explicaban de que por ahí era mejor que dé la clase en dos partes, para que cuando haya que subirla a la clase no sea tan pesado el archivo. Entonces vamos a hacer dos módulos de 45 minutos aproximadamente. El otro principio republicano es el de igualdad ante la ley. Esa igualdad viene del constitucionalismo clásico. En nuestra Constitución está garantizada en el artículo 16, pero esto es una igualdad formal. La noción de igualdad ha ido cobrando cierto dinamismo, porque en algún momento los operadores constitucionales advirtieron de que la igualdad formal, la igualdad ante la ley, no resolvía los desequilibrios de las personas
dentro de la sociedad. Entonces, es allí donde empezaron a desarrollarse otras nociones, donde a través de ciertos recursos legislativos, normas de protección, a ciertos sectores que estaban en desigualdad material, en desigualdad de condiciones, los resguardó, dándole derechos para romper la desigualdad. Por ejemplo, la ley de cupo. Si nosotros vemos la Constitución en el artículo 75, que establece cuáles son las competencias y las atribuciones del Congreso, justamente vamos a ver que, entre otras funciones, el Congreso debe legislar en leyes que tiendan a igualar los desequilibrios de la sociedad, de los sectores y de las regiones de nuestro país. Cierro esta primera parte, chicos, entonces resaltando la idea central de lo que hemos hablado. Hemos hablado de la forma de gobierno a la que hemos caracterizado como representativa y republicana. Hemos visto cómo esta forma de gobierno a su vez está relacionada con la democracia. Hemos visto cuál es el fundamento constitucional de la forma republicana, de la forma representativa de gobierno, y en ese sentido recuerden que mencionamos al preámbulo, al artículo primero, al 22 y al 45. Hemos explicado cómo la noción de democracia, al no ser una democracia directa, al no gobernarse el pueblo por sí mismo, se relaciona con la idea de representación. Hemos relacionado a su vez